Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a La Pelotera. En el día de ayer yo me permití decirles que habida cuenta de todas estas cosas que están ocurriendo luego de que Trump dijera lo que ha dicho respecto del tema de lo que va a pasar con el caso de Venezuela, lo que piensa hacer con el caso de Cuba, o de lo que está pensando hacer en relación con sus planes de expansión o de control sobre la vida y las decisiones de los gobiernos de esta parte del continente. Yo me permití decir que en tal evento era muy probable que el proyecto urbanístico que se conoce como el del Parque del Batallón Nariño del Cantón Norte en el barrio Paraíso va a colapsar. Hice esa afirmación recordando una historia que es conocida aquí en la ciudad de Barranquilla, cuando la ciudad fue de alguna manera proclive en muchos sectores de la población a la organización nazi-fascista. Se decía que iba a ocurrir por parte de la flota de submarinos de Alemania un copamiento del puerto de Barranquilla a efectos de tener aquí una zona para abastecimiento, para guarecimiento, para acopio de combustibles para la flota alemana en su proyecto de avanzar, una vez conquistada Europa, en la conquista de América del Sur. Se decía eso. Pero también se contaba otra historia en el sentido de que los Estados Unidos de Norteamérica, luego del ataque de Pearl Harbor, habían tomado la decisión de bombardear a la ciudad de Barranquilla porque aquí la colonia y los comités pronazis o los comités nazifascistas, algunos de los cuales funcionaban en el barrio Boston, y desde donde se propalaban las noticias, se discutían sobre lo que estaba ocurriendo, se argumentaba en favor de la ideología y del proyecto militar, cultural y político de la Alemania del Tercer Reich. En esos comités también se avanzaba en convencer a los miembros, desde luego, de la necesidad de organizarse para convertirse en la organización que le diera soporte político y ciudadano a ese proyecto de avanzada del Tercer Reich sobre América del Sur. Entonces se decía que Estados Unidos iba a bombardear a Barranquilla porque aquí los propietarios de las empresas aéreas o de la empresa aérea del momento eran alemanes. Y que además de eso, esos aviadores eran o habían sido formados en las escuelas militares del ejército alemán. En consecuencia, el bombardeo de la ciudad obedecía a impedir que desde aquí se convirtiera la ciudad en una plataforma logística para lanzar ataques de la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe, en contra de otros países o de las instalaciones militares de gobiernos no afectos a eso que se conoció como el eje del mal: Italia, Alemania y Japón. Entonces la gente andaba angustiada porque por un lado se metían los submarinos y por el otro lado llegaba la aviación aliada a bombardear a Barranquilla. Delirante, pero de todas maneras la gente estaba convencida y eso sirvió para enmascarar lo que realmente se quería hacer. ¿Qué era lo que se quería hacer? La élite barranquillera, competidora comercial de los italianos y competidora comercial de los alemanes, que eran los dueños de la mayoría de lo que pudiéramos llamar las empresas fabriles de la ciudad de Barranquilla, querían quedarse con la propiedad de esas empresas. Y utilizaron estas ideas locas o esta película para lograr que el gobierno nacional le quitara la propiedad de las empresas, de los bienes inmuebles y de las cuentas bancarias a los alemanes para entregársela a barranquilleros, a empresarios locales, bajo la forma de custodia. Pero hay que decirlo, la única persona que devolvió lo que le dieron una vez que acabó la guerra
que devolvió a la familia, a los alemanes, la propiedad que le entregaron para que la cuidara, fue doña Mayito Blanco, la directora del Colegio del Prado. Fue la única que devolvió lo que le habían dado en custodia, que son las instalaciones donde ahora funciona el Pestalozzi, que en su época era el club de los alemanes. Ella fue la única que devolvió. Los demás se quedaron con los bienes, con la fortuna de los alemanes, que fueron enviados a campos de concentración en Zipaquirá, en el departamento de Cundinamarca. Bueno, esto para decir de que hoy, cuando se habla de que Venezuela va a reaccionar frente al discurso de Trump y lo que está diciendo que va a hacer con Venezuela, reavivando sus relaciones con Irán y con Moscú, que habían sido desactivadas por la acción diplomática del gobierno de Obama, cuando se reviven nuevamente esos fantasmas y cuando Cuba, frente a la amenaza que se le hace desde el gobierno que va a presidir Trump, comienza también a reactivar sus relaciones con Corea del Norte y con Moscú. Y cuando Ortega, recién reelecto ahora en estos días, vuelve a insistir en su proyecto del canal interoceánico construido por los chinos. Y cuando estos tres países, Cuba, Nicaragua, Venezuela, reactiven sus compras de armas y la modernización de su equipamiento bélico, se va a despertar otra vez el fantasma que alguna vez movió el expresidente Chávez, cuando amenazó que iba a bombardear a Bogotá. Y entonces en Barranquilla, un sector del empresariado, de estos contratistas del gobierno, se inventó la necesidad de construir en el Cantón Norte, en el Batallón Nariño, en el Batallón del Barrio El Paraíso, una instalación militar para guarecer, para proteger al gobierno colombiano en el evento de que se suscitase un ataque contra Bogotá. Es decir, en esas instalaciones, la información que se tiene es que hay un búnker construido bajo tierra, algunos hablan que es 30 metros, aire acondicionado, almacenes para tener suficiente habituallamiento para varios meses, equipos para limpieza de aire en el caso de un eventual ataque nuclear, porque es que la presencia de Irán en Venezuela es el primer campanazo de alerta sobre la capacidad de ese país de comprar tecnología para desarrollar capacidad nuclear. Y entonces hay que tener al presidente y a su gabinete de guerra bajo tierra, protegido de las consecuencias de un ataque masivo de esa naturaleza. Eso pareciera una locura, pero la información que tengo de funcionarios del gobierno es que es así. Allí, a 30 metros, además de esta logística, hay otra logística de comunicaciones, hay otra logística tendiente a hacer posible que durante varios meses desde allí pueda el gobierno nacional mandar, ordenar y coordinar la defensa del país. Tal que se planteaba en ese momento la necesidad de convertir la base de Cacón en una verdadera base con capacidad para tener una posibilidad de respuesta más rápida y eficaz frente a un ataque proveniente desde Caracas. Es decir, bombardear a Caracas desde Barranquilla. Estas películas son delirantes, pero vuelven nuevamente a, como se dice, a moverse los fantasmas, cuando uno ya desde ayer está viendo las reacciones de los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua frente a lo que en campaña dijo este señor Trump que iba a hacer respecto de cada uno de estos proyectos políticos. Bueno, en ese caso, pues no hay la posibilidad, y sépanlo ustedes, de desarrollar allí, en esa zona del Parque del Barrio Paraíso, un proyecto urbanístico de 6.000 apartamentos. No, porque eso se va a necesitar para poder tener allí al gobierno nacional en el caso de que en el Caribe y en la parte norte de Sudamérica se desarrolle el eje de una verdadera guerra
al estilo de lo que pasó en los años 60, solamente que ahora las cosas no van a estar centradas en Cuba, sino que ahora hay una plataforma en Nicaragua, otra en Cuba, otra en Venezuela, y los maricones colombianos y sobre todo los pendejos barranquilleros puestos en la mitad de la pelotera, en el centro de todo este conflicto que amenaza con, de desatarse por cuenta de este presidente calenturiento que han elegido los norteamericanos. Bueno, no es más, tampoco es menos. Los dejo con estas inquietudes y no se les olvide, pónganos un like, abónense a la cuenta y compartan esto con sus abonados, perdón, con sus redes sociales, porque es que las posibilidades de este escenario son verdaderamente delirantes. Y no sé si me río de los nervios o es que definitivamente esto es una locura. Chao, nos estamos viendo.